Bienvenidos al estudio de la lección de Escuela Sabática para hoy lunes 20 de octubre del año 2025. La lección tiene por título Guerra en el cielo. Esta lección explora el origen del conflicto cósmico entre el bien y el mal, centrado en la rebelión de Lucifer. Ahora, la lección de Escuela Sabática parte del entendimiento de Josué sobre la batalla que enfrentaba. No era una lucha terrenal, sino que un conflicto espiritual mucho mayor. Para poder comprender, el escritor manda a que podamos estudiar el libro de Apocalipsis, el libro de Isaías, el libro de Ezequiel y el libro de Daniel. El libro de Apocalipsis y el libro de Ezequiel y el libro de Isaías tienen la misma línea de pensamiento. El libro de Apocalipsis dice que hubo una gran batalla en el cielo y que Satanás fue arrojado a la tierra por Miguel, el gran príncipe. Y no solamente Satanás fue arrojado, sino también una tercera parte de los ángeles que él convenció para que se rebelaran en contra del gobierno del Señor. Bajo esa misma línea de pensamiento, el profeta Isaías dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Y las razones por las cuales fue arrojado del cielo, un poco más de detalle, dice que Satanás en su corazón acariciaba la idea de subir al alto cielo, y dice que junto a las estrellas de Dios él quería levantar su trono, sentarse a los lados del norte, en el monte del testimonio, sobre las alturas de las nubes, decía él: subiré y llegar a ser semejante al Altísimo. Tal codicia lo llevó a llenar su corazón de iniquidad. Por eso el profeta Ezequiel, en el capítulo 28, del 11 al 19, y especialmente el versículo número 15, dice que él era perfecto en todos sus caminos, desde el día en que fue creado hasta que se halló en él maldad. Y dice el profeta Ezequiel que a causa de la multitud de sus contrataciones fue lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé por tierra. Tanto como Apocalipsis, Isaías y Ezequiel, en la misma línea de pensamiento, dice que el pecado se origina en el cielo, en el corazón de Lucifer, el querubín protector. Lucifer convence a una tercera parte de los ángeles, arma un ejército y se rebela contra Dios para dar una especie de lo que conocemos aquí en esta tierra como un golpe de estado. El príncipe de las huestes celestiales, Miguel, batalla contra él y lo arroja del cielo a la tierra. Y allí Satanás, a partir de ese entonces, ha venido a hacer guerra aquí en esta tierra para que nosotros los seres humanos también nos rebelemos en contra del Señor y podamos nosotros formar un gran ejército también, que podamos estar de parte de Satanás. Por eso la lección de ayer nos hizo una pregunta muy importante: ¿de parte de quién estamos? Pero el escritor de la Escuela Sabática nos manda a estudiar uno de los textos más maravillosos que se encuentra en el profeta Daniel, en el capítulo 10, del versículo 12 al 14. Y ahí, las Sagradas Escrituras dice que entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste en tu corazón entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tu palabra yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Esta fue la conversación que tuvo el ángel Gabriel con Daniel. Y aquí nos muestra algo muy importante: cómo los conflictos en la tierra tienen dimensiones espirituales, invisibles, con ángeles luchando en favor del pueblo de Dios. Ahora, la lección nos enseña tres cosas muy importantes. La primera es el libre albedrío. ¿Qué significa esto? Significa que Dios creó seres con libertad para elegir, lo cual es esencial para el amor verdadero. En este caso, Lucifer eligió rebelarse.
En segundo lugar, tenemos que comprender que la lección habla de un simbolismo profético. Aunque Isaías, Ezequiel hablan de reyes humanos, el lenguaje usado sugiere una realidad espiritual más profunda. En tercer lugar, la lección nos enseña un conflicto espiritual. Es decir, la rebelión de Lucifer no solo afectó el cielo, sino que se extendió a la tierra, involucrando a toda la humanidad. ¿Cuál es la aplicación espiritual que podemos sacar de esto? En primer lugar, tenemos que reconocer que nuestras luchas personales y comunitarias pueden tener raíces espirituales más profundas. En segundo lugar, tenemos que entender que la obediencia a Dios no es forzada, sino una elección que refleja amor y confianza. Ahora, la cartilla afirma que las victorias en este conflicto se encuentran en Cristo, quien venció ya a Satanás. Esta lección invita a ver más allá de lo invisible y comprender que la historia humana está entrelazada con una batalla espiritual que comenzó en el cielo, pero que tendrá su resolución final con la victoria de Dios cuando todo esto haya terminado. Pero la lección de ayer nos hizo una pregunta muy importante que es válida recordarla en este momento. ¿De parte de quién estamos nosotros? En el cielo, Satanás se rebeló contra el gobierno de Dios y una tercera parte de los ángeles se rebelaron contra Dios y se colocaron ahí del lado de Satanás para oponerse a los planes, a los propósitos del Señor. En esta tierra, nosotros también, que tenemos libre albedrío, tenemos que saber de parte de quién estamos. Si estamos de parte de Cristo o estamos de parte de Satanás. Con el libre albedrío que el Señor nos ha dejado, nosotros vamos a decidir de parte de quién estamos. La lección dice también que lo que Satanás pretende en esta tierra es oponerse a los propósitos y a los planes de Dios. Por esa razón, Jesús dijo, el que conmigo no es, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Tú decides, dice la lección de escuela sabática, de parte de quién estás, si de parte de Cristo o de parte de Satanás. Tu libre albedrío es una elección de amor y de confianza. Que el Señor te bendiga y que sigamos disfrutando de la escuela sabática.